es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bueno, el título de la enseñanza, curiosamente, es Camino a casa. Y es Camino a casa porque es que resulta que el nombre de la congregación no fue algo al azar, fue algo bíblico, algo que Dios puso en nuestros corazones. Uno, porque nosotros veníamos trabajando en restauración de familias, ¿cierto? Y eso creo que fue una labor que Dios nos permitió hacer y fue muy hermoso ver cómo Dios obraba en los hogares, en los diferentes hogares y restauraba familias. Y eso lo hacía el Señor y de ahí pues el nombre casa, hogar. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y se encuentra con Juan 14, y ahorita lo vamos a mirar, lo vamos a estudiar, entonces uno abre el panorama, ¿cierto? También unimos que Jesús es el camino, el único camino, no hay más, ¿cierto? Y realmente nosotros en esta vida somos solo peregrinos. Y nosotros vamos a entender qué es el peregrinar. En cualquier momento podemos partir. Me gustó lo que César decía. En cualquier momento cualquiera de nosotros podría estar en la presencia de Dios. El tema es, ¿y en qué condición vamos a estar? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Hay gente que posterga el hecho de tener un encuentro personal con Dios, recibir al Señor, pero resulta que la muerte los encuentra y no alcanzan a llegar, ¿cierto? Y eso lo vemos constantemente. Entonces esta unión de las dos cosas nos dio el nombre de la congregación, pero todo tiene una explicación bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia lo único que queremos es llevar la palabra, eso es todo, digamos que enseñarla, transmitirla. El día de ayer hablábamos con una pareja y la chica nos decía, yo soy cristiana de nacimiento. Yo, wow, qué chévere, qué bien. Oye, ¿y por qué Jesús fue hombre? Ni idea. Entonces yo digo, ¿en quién creemos? ¿O en qué creemos? ¿Sí? Realmente lo que nosotros necesitamos es profundizar las escrituras, creer lo que las escrituras dicen, aprender. Miren, yo te voy a decir algo, no seas cristiano por tradición, sé cristiano por convicción. Eso es lo que realmente nosotros queremos en esta congregación, ¿sí? Que sean tus convicciones las que guíen tus pasos en esta vida. Somos peregrinos y en la medida que pasa un día de nuestra vida, nos vamos acercando a nuestro verdadero hogar, ¿sí? Yo le decía a mi esposa, amor, yo creo que les cambié al equipo de alabanza alguna, no sé si tendrían otra canción antes, pero yo le dije, amor, yo quiero que vaya esta canción. Sí, la última que interpretaron, porque de verdad que debe ser glorioso el día en que nos encontremos con Jesús. Eso debe ser algo, yo no me lo imagino, pero tiene que ser algo espectacular, ¿sí? Algo que, no sé, debe ser una sensación que en nuestro corazón no debe caber la dicha, ¿cierto? Debe ser, como dice la canción, glorioso ese día, ¿sí? El tema es, ¿estamos preparados para que no nos digan, apartados de mí, hacedor de maldad? Porque tú te imaginas donde llegar a pasar eso creyendo tú que vas a ir al cielo y cuando Jesús diga, no te conozco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no queremos en esta congregación. Y por eso es que buscamos que la gente se capacite, que viva la palabra. Yo les insisto, miren hermanos, la palabra, vaya a la palabra, esa es la mejor guía. ¿Sí? Ahora una de mis hijas decía que gracias a mis papás porque nos instruyeron en el camino, pero ¿sabes algo? Miren, cuando nosotros empezamos en la iglesia y fuimos al primer curso de matrimonios, nos dimos cuenta que mi matrimonio era una recocha. No peleábamos, no manteníamos agarrados, pero no cogimos ni la fecha. Lejos, lejos de la escritura. Pero cuando empezamos a aprender y a enfocar y a enfocar y a enfocar, realmente fue cuando vino la convicción. Y no fuimos nosotros los que tal vez
bueno, mi hija lo agradece, pero la honra es para Dios. Es Él, su gracia. Él tocó nuestros corazones. Y fueron nuestros corazones tocados por el amor hacia Él, de gratitud. Y en la medida en que aprendíamos de la palabra y veíamos, uy, esto lo estamos haciendo mal, uy, esto también, uy, yo la estoy embarrando en esto. Y empezar a enfocar todas las cosas conforme a lo que Dios quería, eso trajo un aliciente a nuestra vida, trajo tanta paz en nuestro hogar, que las cosas empezaron a cambiar. Ese es el anhelo que nosotros tenemos para todos ustedes, ¿sí? Como familias, que puedan ser transformados porque Dios transforma. La palabra tiene ese poder y es real. Eso no es un cuento. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Juan 14, de los versículos del 1 al 6 en la Biblia de las Américas, ¿sí? Para que lo coloquen ahí en la televisión. Mire, dice, Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿sí? Todavía no son apóstoles, son los discípulos, ¿sí? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conoceréis el camino a donde voy. Y Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo quiero que vamos a mirar primero el contexto. El contexto. Siempre que tú estudies un versículo de la Escritura, estudia el contexto. Yo no me voy a cansar de repetírselo para que todos aprendan. Usted coge un versículo y mira lo que decía antes y lo que dice después. Con eso tú te contextualizas y ya sabes de qué está hablando ese versículo. Por eso es que hay tanta herejía, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo usan para todo, ¿sí? Y resulta que ese versículo está hablando de algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si tú contextualizas lo que el versículo está diciendo, vas a entender perfectamente el mensaje que Dios te está dando, ¿sí? Para evitar una herejía o una mala interpretación, o tal vez que tú empieces a creer algo que Dios no te ha dicho. Y después tú empieces a decir, es que Dios a mí no me responde, es que Dios a mí, no. ¿Ves? El capítulo 13, Jesús, ¿qué hace? Él le viene, ya entre el versículo 13 y 14, ya son los últimos momentos de Jesús en esta tierra, ¿cierto? Y en el capítulo 13 Jesús les está hablando acerca de la humildad. ¿Cómo? Les enseña la humildad a través del lavamiento de los pies. Está todavía adiestrando. Mire que Jesús no perdió ni un momento. Es increíble la mente de Cristo. Es increíble. Él sabía que lo iban a matar. ¿Y de qué manera? Él no desperdició ni un momento. Él no se quedó en lamentos. Y él sencillamente aprovechó cada momento para discipular, para enseñar. Y de hecho, en ese capítulo 13 deja una enseñanza grandísima, ¿cierto? Y le dice a los discípulos, miren, de la misma manera que yo te lavo los pies, tú lo harás con los demás. ¿Sí? Puso un nivel altísimo. Entonces, luego, en ese capítulo 13 también identifica a quien lo iba a traicionar, a Judas. Y también en ese mismo capítulo 13 le dice a Pedro, le predice la negación que Pedro iba a hacer, ¿verdad? Entonces digamos que también en ese capítulo 13 les da un mandamiento nuevo y creo que es el mandamiento más difícil para todos, ¿o no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Difícil, ¿no? ¿O a quién le parece fácil? Levántele la mano al que le parezca fácil. Ninguno. ¿No? Es complejo, ¿cierto? ¿Es fácil amar a la suegra o no? Vean, muchos dijeron que no. En serio, no es fácil amar a un enemigo. No es fácil amar a aquel que le ha hecho daño. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que a veces Dios nos junta con la lima. Nos junta con la persona con la que menos
con la que menos la llevamos, ¿sí? Sencillamente para probar y limar nuestro carácter. Yo me tengo que mirar primero, no tengo que mirar lo que el otro me hace. Soy yo, ¿sí? Y miren lo que les dice Jesús en ese capítulo 13, tranquilos, ¿sí? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No les dice que de cualquier manera, sino que les dice como yo los amé, hasta entregar la vida por todos los que me odiaron. Tremendo y complejo. En Juan 13, versículos 36 al 38, Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿Por qué no le podía seguir ahora? Bueno, pues porque lo iban a crucificar. Le dice, espera, Pedro, pero va a llegar el momento en el cual sí puedas ir a donde yo estoy. ¿Cuál era ese lugar donde sí podía ir? A la morada. Jesús dijo, yo me voy a preparar morada. Ahorita no puedes ir conmigo, pero más adelante estarás conmigo por la eternidad. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Miren, ¿cuántos de nosotros constantemente le hacemos promesas a Dios que nunca cumplimos? Nunca más lo voy a volver a hacer, Señor. Perdóname. ¿Sí? Y volvemos. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos eso? Pero mire el corazón de Dios. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Y así fue. Pero no solo eso, sino que además de eso, también hubo la restitución. Más adelante Jesús, ¿sí? Cuando se encuentra con Pedro, le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Para restituir la relación. En el capítulo 14, Jesús hace una de las más grandes promesas, ¿sí? Y esa de las más grandes promesas en Jesús 14, del 15 al 16, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Mire esa promesa tan grande. Él dice, guarde mis mandamientos. Yo te digo, hermano, honra la santidad de Dios. Hónrala. Guarda los mandamientos. Y hay una promesa y dice, y yo te daré un consolador para que esté con vosotros para siempre, no por un momento. Mire que yo no sé si tú miras en la Biblia, cada vez que Dios dio algo, Dios dio de sobra. Nunca dio la medida justa. Dios dio más de lo que nosotros pedíamos muchas veces. ¿Sí? Y aquí nos dice que Él dará el consolador para siempre. Y en Juan 14, 23 dice, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, ¿qué tanto amo al Señor? En la medida en que yo guarde la palabra. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. ¿Vendremos está en qué? ¿En singular o en plural? Plural. ¿Quiénes vendremos? El Padre y Él. El Padre, Jesús está diciendo, mi Padre y yo vendremos, ¿sí? Y haremos morada con Él, con el que guarde los mandamientos. ¿Ves lo importante que es honrar al Señor? En lo que leíamos de Juan 14, del 1 al 6, hay varios aspectos. Uno de ellos, un lugar especial. ¿Cuál es ese lugar especial? ¿Cuál es el lugar especial? La morada, no, tampoco, Dios mío. Voy a volver a leer Juan 14, del 1 al 6. ¿O se me están durmiendo? Dice, primero, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿cuál es ese lugar? Están como Tomás. Igualitos. Tomáses. Mire, póngale cuidado porque les digo Tomás. Mire lo que dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y Tomás le pregunta, Señor, ¿y para dónde va? Ahí está en el versículo 5. Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas. Miren, la Biblia no nos deja ver la cara que debió haber hecho Jesús. Sí. Pero la verdad, yo estoy que los guiso. Vale, cuidado. ¿Sí ven? ¿A dónde? ¿De qué lugar especial me está hablando? Unas moradas eternas. Un lugar. ¿Cierto? Vamos a mirar ese lugar que tiene. Ahora, yo les digo algo. Hay personas que dicen que cuando una persona muere, ahí acaba todo. ¿Sí? Y si nosotros le ponemos lógica, yo ya les había dicho esto, eso no es así. Con 5 pesos de lógica. ¿Por qué no es así? Por una sencilla razón. Nosotros somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Un perrito de esos es hecho a imagen de Dios. Y cuando un perrito de esos muere, ¿qué hacen? Abren un hueco y lo entierran, ¿verdad? Si no hubiese nada más, a nosotros cuando nos muramos van a abrir un hueco y nos van a enterrar y ahí quedamos igual que el perrito. No, tiene que haber algo más allá. Sí o sí lo hay. Entonces, si eso es así, esto que Jesús está diciendo aplica. Hay una vida eterna. El tema es que tú sabes que hay un infierno y que hay un cielo. ¿Para dónde te quieres ir? ¿A dónde te gustaría ir? Creo que ahorita César dijo que el hecho de estar acá no nos hace cristianos y eso es algo que yo siempre se los he dicho. Y el hecho de que tú vayas a una frutería no te hace papaya, ni manzana, ni nada, ¿no? El sentarse en una silla de una iglesia cristiana no te hace cristiano. Si tú no vives la palabra. Hay que vivir la palabra. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Miren que esta parte es tan importante. En días pasados hablaba con mi hermano y él es recatólico, nosotros pues cristianos. Y entonces él se fundamentaba en ciertas cosas y yo decía, es que si Dios hubiese querido, ¿sí?, que hubiese habido un intercesor diferente a Jesús, pues lo hubiera escrito. Lo escribe. Pero si no está escrito, yo estoy entrando en desobediencia al querer inventarme cosas que no están en la palabra de Dios. Y aquí en la palabra me dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. ¿Qué quiere decir ese si no fuera así, os lo hubiera dicho? Quiere decir que si no hubiese algo después de la muerte, se lo diría. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Y el hecho de que lo haya implica que nosotros tenemos que vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios me indica. Yo ya no puedo, no estamos, miren que hay gente que hoy en día que se maneja que la inclusión, ¿sí? Y que tenemos que ser, eso de que tolerantes, ¿sí? Somos tolerantes, pero no toleramos que se venga a hablar de Cristo. A ver, ¿son tolerantes o no lo son? Pero así funciona, ¿sí? Porque es que cuando se va a hablar de Cristo, ¿sí?, eso incomoda, porque la gente sabe que no está viviendo una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice, conforme a lo que la palabra demanda, ¿cierto? Y Jesús en el versículo 3 dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, allí también estéis vosotros, ¿sí? ¿Qué está hablando Jesús acá? De un lugar. Ahora tenemos que hay algo muy importante acá. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Si Jesús fue el que desciende del cielo, ¿qué sucede? Él sabe perfectamente cómo es el cielo, ¿cierto? Él conoce su casa, ¿sí? Entonces, como él conoce su casa, él dice, en mi casa hay muchas moradas.
Hay mucho lugar para todos ustedes y todo el que quiera entrar, ¿cierto? Porque Él sabe lo que hay en el cielo. Y Él no está hablando mentira. Nosotros no le creemos, ¿cierto? Jesucristo lo que estaba diciéndole a sus apóstoles: yo voy a regresar a la casa de mi Padre. Y yo conozco el camino a donde voy. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Pero ¿sabes algo? Hay momentos en los que cuando nosotros estamos turbados o llevados por los problemas, muchas veces ni siquiera entendemos lo que Dios mismo nos quiere decir. Y eso fue lo que le pasó ahí a Tomás. ¿Sí? Tomás hace una pregunta, ¿sí?, con respecto a algo que Jesús ya había mencionado. A veces nos pasa a nosotros en medio de las dificultades que no entendemos qué es lo que Dios nos habla y no entendemos cómo es que Dios nos habla. Jesús les dice: ¿cómo es que no saben a dónde voy? Acabo de decirles que voy a la casa de mi Padre. Y otra cosa, ¿sabes algo? Jesús les está mostrando el destino y el camino. Son las dos cosas en esos versículos, ¿cierto? ¿El destino cuál es? La morada del Padre. Pero ¿qué es lo más relevante de lo que Jesús está diciendo? No es la morada como tal. Si no es la morada, ¿qué es lo más relevante allí? El camino no lo es. ¿Qué es lo más relevante? La presencia del Padre a donde yo voy a ir. La morada no interesa. Lo que pasa es que yo voy a habitar con el Padre. Eso es glorioso. Eso tiene que ser espectacular, ¿cierto? Entonces mire que el énfasis de todo no está en las moradas. El hecho está en el que lo importante, lo relevante está, ¿sí?, en que se trata de la casa del Padre. Por eso esta canción, y yo le dije, se me ocurrió ahora en la mañana, yo le dije: Angie, negra, quiero que vaya esta canción. Sí, porque debe ser glorioso el día en que veamos la cara de nuestro Salvador. Y dice la canción: caeré postrado a sus pies. Yo no sé cuántos podrían tal vez levantar el rostro. Debe ser extremadamente glorioso ver a nuestro Salvador y decirle: uy, no merecíamos esto. En serio que no. Señor, si tú miraras nuestras vidas, no lo mereceríamos. Pero ¿sabes algo? Jesús lo sabe. Él lo sabía. Y aún así nos dice: en la casa de mi Padre hay lugar para ti. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra entrada allí depende enteramente de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Sí. Y yo lo veo a Jesús como ese hijo que vive en una casa grande, ¿sí? Y que con todo el gusto invita a sus amigos: venga y se quedan en mi casa, que allá hay lugar para todos. Y eso es lo que hace Jesús, a pesar de ver todas nuestras falencias, a pesar de ver y de saber la manera en que va a pagar por nuestros pecados. Pero Él dice: vamos, hay moradas en la casa de mi Padre. Solo cumple los mandamientos. Yo soy el camino, dice Jesús, y llegarás a este lugar. La idea, mis hermanos, no es que Cristo se fue al cielo a construirnos esas moradas. Eso ya estaba en el plan de Dios.
¿sí? Y lo podemos ver a la luz de la palabra. Miremos Mateo 25:34. Dice, entonces el rey dará a los de su derecha, dirá, perdón, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero esas moradas no había, pero ¿sabes por qué dice que él iba a preparar la morada entonces? Si ya estaban, ¿cómo así que las iba a preparar? Porque esa morada se preparaba a través de algo que es la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice que voy a preparar la morada, voy a morir, voy a resucitar y voy a ascender al cielo, ¿sí? Y entonces cuando suceda eso, el pecado el yugo del pecado se rompe. El poder de la muerte no está. Porque ¿qué iba a llevar un poco de muertos allá? O sea, ¿sí me voy a entender? O sea, si no había resurrección, o sea, ¿se va a trastear un poco de muertos a la morada del Señor? No. Allá hay vida. Y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces fue a través de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús está animando a sus discípulos, ¡hey, venga! Va a haber muerte, pero ahí no es el fin. Ese es el comienzo de algo maravilloso. De algo maravilloso, algo grande. Y tienes lugar en la casa de mi Padre. Jesús está diciéndoles, no le tenga temor ni siquiera a la muerte. No sientas temor. Porque temer a la muerte es desconfiar de lo que hay más allá. Y si has caminado en los diseños y en el propósito de Dios, créame, que algún día verás el rostro del Señor. Lo veremos. Y Jesús dijo, si no fuera así, yo los hubiera dicho. Es decir, aquí ustedes no están viviendo una falsa esperanza. Por eso es que yo les digo, cojan la escritura. Cuando tú vayas y alguien te predique, verifica lo que le predican. Esas iglesias a veces que uno ve llenas y uno dice, Señor, y toda esa gente creyendo que va a ir al cielo. ¿Cuántos de esos realmente se van a salvar? No tengo ni idea. Pero la mayoría no. Porque la mayoría van por cosas vanas. La mayoría van por un favor, por la bendición. Pero es que la bendición más grande es obedecer al Señor. La bendición más grande está en cumplir sus mandamientos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pues la palabra de Dios dice renueva su mente, pero ¿por qué tengo que renovar mi mente? Porque tengo que dejar de ser tan natural. Dejar de ver que solo voy a vivir acá y que quiero acá vivir lo más lindo. ¿Sí? Porque no se trata de eso, no se trata de eso. La vida es mucho más que eso. Los salmos de David estaban llenos del anhelo de permanecer en la casa de Dios. Mire el Salmo 26:8. Dice, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Lo amo, Señor. Amo estar en tu presencia, Dios. Amo estar en esa comunión contigo. Lo amo, lo adoro, Dios. Y es el lugar donde no habrá dolor, dice la palabra, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá nada. El Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. ¿Cuántos anhelamos eso? ¿O cuántos anhelan más lo material? El día que tú te desprendas de lo material te van a llegar cosas. Porque es que miren, Dios, yo siempre se los he dicho y hace poco hablamos de finanzas bíblicas. Y el manejo financiero
evidencia tu condición espiritual. ¿Sí? Lo habíamos hablado. ¿Y qué sucede acá? La gente está aferrada a algunas cosas, cuando eso no es lo relevante. Deja eso. ¿Sí? Lo relevante es que tú puedas tener una comunión con Dios, con el Señor. Los hijos de Coré escribieron en el Salmo 84, del 1 al 4, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhelaba mi alma y aún deseaba con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa, la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa continuamente y continuamente te anhelan. Anhelemos al Señor. Anhelemos eso. Eso es lo que realmente tenemos que anhelar. ¿Sí? El deleite, el gusto nuestro tiene que ser ese. Ahora la palabra me enseña, listo, hay un lugar especial, pero hay una manera especial. O más aún, hay una manera exclusiva de llegar a ese lugar. ¿Sí? Y lo dice en Juan 14. Volvamos al versículo 6. Dice, Juan le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y miren, antiguamente el término cristiano era un término de desprecio. ¿Sí? Era una manera en la que supuestamente ofendían a los seguidores de Cristo. Porque antes de llamarse, la primera vez que se llamaron cristianos fue en Antioquía. A manera de desprecio, no era un elogio. ¿Sí? Hoy para nosotros debe ser un elogio, ¿verdad? Porque tenemos que evidenciarlo, a no ser de que esté algún infiltrado aquí. Pero no creo. ¿Sí? Porque para nosotros debe ser un privilegio y un elogio que nos digan cristianos. Antiguamente les decían los del camino. Antes de llamarse cristianos les decían los del camino. Porque Cristo habló mucho acerca del camino, ¿cierto? Habló acerca del camino al reino, que yo soy el camino, que Él es el camino al Padre, ¿sí? Y por eso les llamaban o les denominaban los del camino. Y Jesucristo, pues, insistía en que Él es el único camino, ¿cierto? De hecho, Jesucristo abrió el camino a la gracia. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo no vine simplemente a decirles por dónde va el camino. Tampoco vino a traernos un mapa, ¿sí? Para que sepan cómo podíamos llegar a la morada del Padre, ¿sí? Sino que Él dijo, yo soy el camino. Pero entonces viene una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo una persona puede ser un camino? ¿Sí? ¿Cómo alguien puede llegar a ser el camino para otro? Bueno, pues alguien es el camino porque es el que uno puede visualizar y uno puede seguir. ¿Sí? Y Jesucristo es el camino, ¿por qué? Por su santidad, ¿cierto? Por su comunión con Dios, por su servicio, por su amor. Dice la palabra que todos los que antes vinieron, antes de Él, eran ladrones y salteadores. La religiosidad, tu decencia, tus buenas obras no son el camino para llegar al Padre. ¿Sí? Tampoco es una doctrina, tampoco lo será una filosofía. Es una persona. Miren, el mundo ve con arrogancia al cristianismo o a los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos se sienten como exclusivos en la salvación. Y era lo que yo les decía alguna vez, a mí me pasó. Yo no quería saber nada de cristianos. ¿Sí? Porque me parecían arrogantes. Solo ellos se salvan. Los demás éramos un poco de pecado. La leña del infierno. ¿Sí? Eso era lo que ellos decían. Y yo decía, uy, qué gente tan arrogante. Pero no entendía por qué. Y nadie lo explicaba. Por lo mismo que yo les acababa de decir, cuando uno hace una pregunta no la responden tampoco. ¿Por qué Jesucristo tenía que ser hombre? O cosas como esas, otra serie de cosas. Y nadie respondía porque no sabían, pero se decían cristianos. Y no sabían ni a quién seguían.
ni por qué lo seguían. Sí. Pero ahora que estoy de este lado, yo digo, no, esos sí tienen razón. Sí. Estoy en el equipo que es. Sí. Pero ¿por qué estoy en el equipo que es? Porque lo entendí. Porque entendí el evangelio. ¿Sí? Ahora lo que yo quiero que nosotros y ustedes como iglesia entiendan el evangelio, por favor. Entiendan el evangelio y puedan ir y explicar a otros. Hay muchas personas que necesitan que el evangelio sea enseñado. Y nosotros tenemos que ser esas personas. Por eso esta obra. Por eso es que nace una obra como esta y nació en el corazón del Señor. No nació en nuestro corazón, en el corazón de Dios. Y Él pone el sentir. Y lo que yo les decía, lo último que yo quería, si no quería ser cristiano, a ver si quería ser pastor. O sea, eso no estaba en mí. Pero Dios pone un fuego y uno obedece. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Sabes algo? Nadie llegará a la presencia de Dios a menos que se humille y reconozca el señorío de Cristo. Lo que muchas cosas se enseñan hoy en las iglesias, vayan y escuchen una prédica de una iglesia que no sea de buena doctrina, solo para que ustedes confronten y se van a dar cuenta que lo que enseñan es humanismo. ¿Qué es humanismo? Que tú eres bueno, que tú te mereces lo mejor, ¿sí? Que definitivamente después de tú, uy, ahora sí se me fue. Bueno, pongámosle seriedad al tema. Después de ti viene Jesús y todos los demás. ¿Sí? Porque eso es lo que ellos enseñan. Eso es el humanismo. El hombre es bueno. El hombre merece, merece, merece. ¿Sí? Y yo no sé, y yo digo que los reto. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los que están acá no se quedarán escuchando a esos pastores de 5 pesos. ¿Sí? Que lo único que hacen es llevar a la gente al infierno. Eso es lo único que están haciendo. Y ustedes van a tener el discernimiento y decir, definitivamente, tengo que escudriñar las escrituras. Tengo que aprender de la palabra. Y es por eso que dentro del ADN de nosotros hay un fundamento como iglesia. Y el sábado pasado nosotros les decíamos a los líderes, nosotros tenemos un fundamento. Y el fundamento mismo nos los da la palabra. Nosotros no inventamos la iglesia. Nosotros no inventamos la manera en que la iglesia se maneja. Eso está en Hechos 2. Y en Hechos 2, ¿sí? Pedro, ¿sí? Después de que ellos reciben, ¿sí? En el Pentecostés el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, unas personas empiezan a hablar en lenguas. ¿Pero en cuáles lenguas? No, no es como en esas iglesias que se ponen a decir un poco de babosadas, ¿sí? Y son ungidos pero del diablo, porque ¿de dónde más? La Biblia es clara. La Biblia es clara, eran lenguas humanas, normales, naturales. Haga de cuenta, se lo traduzco como hablar alemán, francés, inglés. Esas eran las lenguas que hablaron ellos. Aquí está. Hechos 2. Dice, vamos a ir a Hechos 2, versículo 7. Dice, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son estos los galileos? Los galileos eran los más despreciados cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Entonces miren lo que sucede. ¿No son estos los galileos? Pero todos estos están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? No eran lenguas extrañas, eran lenguas naturales, no se dejen engañar. Dice acá, partos, medos, mejor dicho, alemanes, ingleses, franceses, holandeses, lo que sea. Aquí dice partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, es que hay unos nombres más raros, de Egipto, de Roma.
Eran lenguas naturales. Eso fue lo que empezaron a hablar. Y Pedro, el que había negado a Jesús, ahora se levanta y le dice, además de estaban diciendo, estos están borrachos. Y Pedro se levanta, ¿sí? Y le dice, ¿cuáles borrachos si son las 9 de la mañana? La hora sexta, dice ahí. La hora tercera. ¿Sí? ¿Cuáles borrachos si son las 9 de la mañana? Pero entonces Pedro, ¿qué hace? Empieza a predicar. ¿Y cuál es la manera en que les predica? Les muestra el pecado y les revela a Jesucristo. Cuando nosotros no salimos confrontados de una prédica, tal vez perdimos el tiempo. Sí. Pero en una prédica, nosotros tenemos que salir confrontados, porque algo tenemos que aprender. Por eso es que dentro del ADN nuestro está el predicar la palabra, enseñarla. Algo que yo veía y que me gustaba es casi que el 40% de esta congregación están en algún proceso de estudio bíblico. Y el 40% me parece que es excelente. Entonces, yo los invito a que sigamos. Una predicación que solo le soba y dice, Dios te ama, Cristo te ama, ¿sí? Sigue así, sigue por ese camino que vas bien, no te va a aportar nada. Sí, huye a eso. Húyele a eso. Realmente uno va a una iglesia, ¿sí? Mire, cuando tú estás enfermo y vas al médico, ¿a qué vas? A que le apliquen una inyección, por lo menos, o algo así, que le hagan algo, estás enfermo, ¿sí? Y hay gente que le huye a las inyecciones. Duele, o que le hagan un proceso tal vez doloroso, no sé. ¿Ves? Pero cuando uno viene a la iglesia, yo quiero ir a una iglesia que me muestren cómo está mi vida espiritual. Yo quiero que me diga a la luz de la palabra, no a la luz de un hombre. Y eso es lo que buscamos acá. Porque bajo esa premisa iremos camino a casa. Amén. Miren, hay algo muy importante y es que lo que nosotros tenemos que hacer siempre en nuestra vida diaria es honrar y testificar a Cristo. Si nosotros lo hacemos, el día que tú te acuestes, que digas, Señor, ¿qué hice hoy? Uy, tal, fallé en esto, hice aquello. Ojalá que cada día en el que tú te acuestes, bueno, ojalá ores cuando te acuestes, partiendo de ahí, ¿sí? Porque hay unos que no alcanzan a colocar la almohada en la cabeza en la almohada, ¿sí? Perdón. Y ya están dormidos. ¿Ven? Eso, orar. Y se levantan en carreras, ¿sí? Pero es bueno como que hacer un autoanálisis y decirle, Señor, hoy te pido perdón, no hice esto, hice aquello, lo que hayas hecho. Pero ¿sabes qué es más importante? La gratitud. Tuvimos un día de vida más. Tú nos has guardado, tú nos has cuidado, ¿sí? Y no importa si estamos pasando por un desierto, no importa. ¿Sabes algo? Yo les decía hace 15 días, el pueblo de Israel cuando sale, ¿sí? Cuando sale de Egipto, salieron llenos ¿de qué? De oro, para hacer el tabernáculo, pero también porque Dios les quiso recompensar los años de esclavitud, ¿sí? Y en el desierto no podían comprar, ni vender, ni nada. Pero ¿sabe cuál era la enseñanza? A pesar de que tú tienes mucho, tienes que depender de Dios. No podías comprar nada, depende de Dios. Y Dios nos lleva al desierto para que dependamos de Él. Así tengamos poco o mucho, dependamos de Él. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. A ti, mi Dios, sea toda la honra y toda la gloria. Oh, amado Señor, algún día queremos ver tu rostro, Dios. Algún día, Señor, estaremos junto contigo
disfrutando del reino de los cielos, pero especialmente disfrutando y deleitándonos en tu presencia, Señor. Algún día, Señor, junto con mis hermanos, estaremos, Señor, sentados a esa gran mesa, en ese gran banquete, junto contigo, Dios bendito, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en la fe. Ayúdanos, Señor, a obtener la victoria sobre el pecado, Dios bendito. Transforma nuestras vidas, cambia nuestra mentalidad y cámbianos de rumbo, te lo pido, Dios Todopoderoso, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor, y bendice esta casa, Señor, para que tu palabra, como decía mi hija, por generaciones sea predicada, Señor, y que el nombre de Jesucristo sea exaltado por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a cerrar hermano. este tiempo de culto, en adoración, por medio de nuestras ofrendas. Y dice allí la palabra en Filipenses capítulo 4, está el apóstol Pablo en medio de una tribulación, está el apóstol Pablo en la cárcel. Nada fácil. Y empieza allí en el capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo a agradecer las ofrendas que le han llegado. Y dice allí en el versículo 17, o desde el 15 voy a leer: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje a Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, o sea que la iglesia de Filipos era una iglesia que entendía la labor que hacía ¿quién? El apóstol Pablo, de ir a plantar iglesias, y en ese orden reconocían las necesidades que allí se generaban. Dice el versículo 16, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron a ayudar más de una vez. Y este versículo 17 es muy tremendo para nuestras vidas. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. En otras palabras, el apóstol le está diciendo, no es, cuando los insto a ofrendar, no estoy pensando en mi beneficio, estoy pensando en el de ustedes. Porque cuando ustedes ofrendan, ¿qué dice la Biblia? Reciben una recompensa por su bondad. Ahora, aclaro, la motivación tiene que ser la correcta. La motivación no es yo le doy para que el Señor ¿qué? Me devuelva, porque creo que no es la motivación y creo que no es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Porque también el apóstol Pablo allí en la carta a los Corintios dice claramente que debemos dar de acuerdo a nuestro corazón. Pero debemos entender algo, iglesia, y es que cuando usted ofrenda, el beneficiado, claro, es la iglesia, porque es que todos sostenemos la obra del Señor. Pero hay algo que la palabra dice claramente, y es que los beneficiados, ¿quiénes son? Los que ofrendan o los que ofrendamos. Con ese entendimiento, le invito a que se ponga sobre sus pies para que escuche esta última porción que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. Más abajo en el versículo 19, 18 al final, dice, las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito, dice, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Cuando usted y yo ofrendamos, ¿qué buscamos? Que esa ofrenda sea agradable para el Señor.
Entonces la motivación tiene que ser la motivación que correcta, porque el Señor mira el corazón. Y cuando dice que es un olor fragante, nos habla de adoración. Con nuestras ofrendas, nosotros adoramos al Señor con todo lo que somos. Y cuando ofrendamos, también lo adoramos. Amén. Con ese entendimiento le pido allí que oremos juntos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado en tu presencia. Gracias por permitirnos adorarte a través de cada alabanza, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra y la esperanza que todo hijo tuyo tiene, que es una morada eterna, que es vivir en tu presencia eternamente, Señor. Esa es nuestra mayor esperanza, Señor. Entender que somos peregrinos en esta tierra y que nos espera tu presencia, Señor. Y también te damos gracias por permitirnos ofrendar en esta mañana. Te damos gracias por la casa en la cual nos has plantado, Señor. Y hoy de manera especial queremos bendecirla, Señor. Hoy te damos gracias porque reconocemos que tú has sido bueno y podemos decir, hasta aquí nos ha traído el Señor. Gracias por esta preciosa congregación que, como decía mi esposo, nació en tu corazón. Hoy permítenos que en esta casa siempre se honre tu presencia, Señor. Siempre se honre tu nombre. Que el nombre de Cristo sea exaltado en este lugar. Hoy oro, Señor, por cada familia. Hoy oro por cada matrimonio. Hoy oro por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos. Hoy oro, Señor, para que Filadelfia, camino a casa, pueda recordar siempre su morada eterna. Te damos gracias, Señor, y por medio de esta ofrenda hoy queremos bendecir esta casa y darte gracias por tu sustento. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Puedes ofrendar en esta mañana. Bueno, iglesia, los invito para que nos pongamos de pie en esta mañana. Ya vamos cerrando, pero no sin antes recordar que el Señor ha sido fiel. Llamamos a los niños y a los teens. ¿Sí? Y por aquí invitamos a los niños, a teens, a que vengan para acá. Queremos juntos entonar esta canción que nos recuerda que el Señor ha sido fiel. Amén. Esta canción que es el himno de esta iglesia, Camino a Casa. Y yo les invito para que mientras están allí cierren sus ojos y piensen en la fidelidad del Señor, en que Él nos ha sostenido, en que Él ha sido fiel, en que estamos hoy celebrando un año más de su fidelidad, de su plenitud, de su favor y de su gracia. Y es por esa misma fidelidad que nos mantenemos de pie, que nos mantenemos mirándolo a Él, que nos mantenemos poniendo nuestra mirada en Él, en su amor, en su bondad, en su gracia. Señor, y hoy antes de entonar esta canción, que es un recordatorio de tu gracia, Señor, queremos darte mil gracias porque nos has sostenido, Señor, como iglesia, como casa, Señor. Tú has decidido escoger este lugar como tu morada, como tu habitación, Señor, como un lugar donde tú te sientes
en descanso, a gusto, Señor. Por eso hoy oramos para que este lugar siga siendo el lugar donde habita tu gloria, donde habita tu presencia, Señor, donde juntos, como una comunidad de fe, Señor, honramos tu nombre y te adoramos. Te bendecimos en esta mañana, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Te adoramos desde el principio y hasta el fin. Tú eres igual, nunca cambiarás. Tú nos has traído hasta aquí. Tu fidelidad nunca fallará, y tu promesa se mantiene desde ayer y para siempre, y tu mano nos sostiene, tu presencia permanece aquí. Declaramos: este es el lugar que has escogido para habitar. Amén. Este es el lugar donde los perdidos encuentran su hogar, camino a casa. Amén. Tus milagros hoy podemos ver. Tú has sido fiel una y otra vez. Tú el mismo hoy, el mismo ayer. Dios de Israel, Jehová Ebenezer, y tu promesa se mantiene desde ayer y para siempre, y tu mano nos sostiene, tu presencia permanece aquí. Declaramos: este es el lugar que has escogido para habitar. Este es el lugar, este es el lugar donde los perdidos encuentran su
fuerza, diga tu voz. Este Es el lugar que has escogido para habitar. y lo creemos, Señor. Este es el lugar donde los perdidos encuentran su hogar. Camino a casa.